Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 12 de abril de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos, como siempre, viendo lo que pasó en Estados Unidos, donde esta semana se publicó el tan esperado dato de inflación que venía acompañado de bastante expectativa por una narrativa que estaba como formándose en el mercado en Wall Street, podría decir, y que, bueno, más o menos como que terminó de confirmarse, no con mucha vehemencia, digamos, pero sí que terminó de confirmarse con el dato, y es que a la inflación le está costando bajar en Estados Unidos. Vemos que vino con un 0,4, acá se va a ver bien, porque después acá ponen un gráfico bastante bien. Vemos que la inflación en general, digamos, incluyendo todos los ítems, vemos que sigue ahí a la baja, pero como que también le está costando bajar, pero vemos que la núcleo está acelerándose. Y fíjense, cuando empezamos a desglosar, vemos cómo a la núcleo le ha ido costando. Vemos que estaba en 0,3, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, 0,4, 0,4. O sea que como que vino acelerándose un poquito. Muchos dicen que es por el tema de alquileres, todo lo que sería shelter acá, que vemos que todavía mantiene valores bastante altos. En este mes en particular y unos meses anteriores viene contribuyendo el tema de servicio de transporte. Pero básicamente lo que el mercado estaba como con miedo, digamos, es que se confirme este escenario donde la inflación núcleo no solo que no iba a caer por debajo del 3% como se esperaba, sino que incluso se está acelerando y está ya pasando otra vez el 3,5%. Así que bueno, eso, claro, ¿qué era lo que pasaba? Que esto le da argumento a la Reserva Federal para postergar las bajas de tasa de interés. Por ahora el mercado sigue considerando, y todas las señales de la Fed van en ese sentido, que van a haber por lo menos una baja de tasas. O sea, que la idea de que todo el ciclo de tasas ya terminó, digamos, todo el ciclo de tasas alcista ya terminó. Eso está confirmado hace ya bastante tiempo que la Reserva Federal ya no sube la tasa de interés. Y ahora resta ver si efectivamente inicia un ciclo de baja de tasas. Por ahora es como que se viene postergando cada mes con el dato de inflación, se venía alimentando la narrativa de que estos datos, vieron, fíjense, estos últimos, por lo menos estos últimos 2 meses, vienen como que fortalecen la idea de que esto le da argumento suficiente a la Reserva Federal para no decir de dejar de pensar en bajar las tasas, sino ir postergando las bajas de tasas todo lo que sea posible. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Powell no tiene ningún sentido, o sea, mientras no haya una recesión en Estados Unidos, una recesión confirmada en Estados Unidos, y difícilmente la habrá si el gobierno no baja el déficit fiscal, entonces en ese escenario Powell no tiene incentivos para bajar la tasa. Porque el tipo dice, mira, no tengo una recesión. O sea, la economía va creciendo. Los mercados están en récord histórico, a pesar de que esta semana comenzaron ahí lo que podría llegar a ser una toma de ganancia. Entonces el tipo dice, yo llego a bajar la tasa, y se acelera la inflación y vuelve, no sé, al 4%, a mí me matan. En vez, si dejo la tasa muy alta y tenemos una pequeña recesión, bueno, yo puedo justificar, o sea, si al mismo tiempo, gracias a la recesión o a las tasas altas o a las dos cosas o a otros factores, la inflación baja y sigue bajando, entonces por lo menos yo puedo defender el argumento de que fui muy precavido porque mi mayor tarea, mi mandato consiste en controlar la estabilidad de precios. Entonces el tipo puede defenderse si mantiene las tasas muy altas y sobreviene una recesión, que en el caso de sobrevenir con un gobierno de Estados Unidos que no ha bajado el gasto público sería bastante suave, digamos, en términos históricos. El tipo puede defender eso. Entonces Powell no tiene ningún incentivo a bajar las tasas a menos que los datos sean bien contundentes y que justamente sea muy claro que la inflación ya está bajando y que las tasas están demasiado altas para los niveles de inflación actuales. Entonces, si miramos, por ejemplo,
la bolsa de Chicago, digamos que tiene los futuros de las tasas de interés, que nos da esta herramienta para poder ver qué es lo que está descontando el mercado, porque obviamente puede hablar cualquiera porque hablar es gratis. Ahora, en los mercados de futuros, ahí la gente habla con dinero, entonces ahí uno compra y vende expectativas. Entonces acá podemos saber cuáles son las expectativas reales del mercado. Lo que vemos es algo, bueno, esto no es noticia para nadie, o sea que para la próxima reunión del 1 de mayo, el mercado completamente descuenta que la tasa que en este momento está en 5,25% y 5,5%, que se va a mantener en ese mismo rango. Y si miramos, bueno, la de junio también ya se descuenta que va a seguir igual. Y el tema estaba, 72% del mercado descuenta que va a seguir igual. El tema estaba acá, en julio. Lo que se suponía hasta esta semana era que la Reserva Federal iba a hacer su primera baja de tasas en julio. Pero fíjense lo que pasa ahora. Ahora está bastante equilibrado. Y si de hecho lo mirábamos ayer, el mercado descontaba que iba a mantener la tasa igual. Por eso justamente esto está bueno como para ver qué es lo que el mercado está anticipando, para ver por qué. O sea, acá lo que podemos encontrar posiblemente sea tal vez una causa de algún movimiento de corto plazo, como por ejemplo lo que puede estar pasando ahora en las acciones. Lo que no vamos a encontrar por ahí es una herramienta para poder predecir, porque esto cambia todo el tiempo. Fíjense, si yo miro el histórico, bueno, parece un poco confuso, pero no es tan complicado. O sea, yo lo que voy a ir haciendo es desplazarme acá bien a la derecha en cómo se fueron moviendo las tasas, y ustedes arriba a la izquierda de este gráfico ven cuáles eran los porcentajes que el mercado estaba descontando para cada nivel de tasa. Entonces lo que vemos es esto. Fíjense que hasta esta semana el mercado claramente descontaba que la tasa no se iba a mantener en 5.25, 5.50, sino ahí vemos con 49,14% de probabilidad le asignaba el mercado, o sea, prácticamente 50% de probabilidad, el mercado le asignaba a una baja de 0,25 para la reunión del 31 de julio. Ahora, fíjense lo que pasó luego del dato de inflación. Acá vemos que esto es del miércoles. Esto es el miércoles, los futuros de tasa de interés para la reunión de julio operaban de esta manera. El mercado, o sea, después del dato de inflación, el mercado decía 57,6% de probabilidad le asignaba al mercado de que la Fed iba a mantener la tasa igual. O sea, fíjese el cambio, ¿no? O sea, de acá de descontar prácticamente 50% y lejos con respecto al 5,25, o sea, 50% de probabilidad de que iba a bajar 0,25. Sale el dato de inflación, automáticamente pasa por mucho a estar descontado que la Fed iba a mantener la tasa igual. Mantener la tasa igual. Hoy está ahí. Fíjense, por eso les digo lo importante de ver, esto cambia día a día, porque cada día va fluyendo nueva información al mercado, el sentimiento inversor colabora muchísimo y todos los días van cambiando la expectativa. Obviamente que a medida que nos vamos acercando a la fecha, ya la incertidumbre ya es mucho menor. Pero hoy estamos así. Entonces vemos que el mercado pasó en esta semana, lunes, martes, a descontar con bastante fuerza que para la reunión del 31 de julio la Reserva Federal iba a bajar las tasas de interés 0,25 puntos, que está bien, 0,25 no es nada, pero marca una señal, marca el inicio de un ciclo de bajas de tasa de interés, o sea que es algo más psicológico todavía, no es que cambien tanto los fundamentos, pero sí cambian las expectativas, o sea, el hecho de ya empezar a bajar la tasa no implica demasiado para el tema del financiamiento bancario, para la evaluación de las compañías, pero sí es algo, podríamos decir, psicológico que cambia expectativas. Y lo que vemos es esto, es que estas expectativas el miércoles pasaron a darse vuelta, o sea, ya el mercado pasó a descontar que la Reserva Federal iba a mantener las tasas iguales. Hoy está ahí, o sea, bueno, esto es de ayer, este último dato es de ayer, del jueves, veremos, todavía no han actualizado con el dato de hoy, pero vemos esto, vemos mucha volatilidad, pero vemos claramente como que el mercado cambió de idea, el mercado cambió de expectativa, el mercado cree que ahora la Reserva Federal tiene argumentos suficientes como para mantener la tasa sin cambios en la reunión del 31 de julio, con lo cual la baja de tasas se postergaría para septiembre.
Y visto la dinámica, muchos dirían, bueno, para septiembre, siempre y cuando los datos de inflación vayan acompañando. Entonces, bueno, todo esto, todo este cambio de expectativas que se ve ahí reflejado en esos números, a su vez se vio reflejado en los precios de las acciones, donde vemos acá que tuvimos una semana donde parecería que las acciones están, no sé si decir iniciando una corrección, sería demasiado anticipado decir una corrección, pero sí vemos, no sé, una toma de ganancias, una lateralización, vemos, bueno, como que las acciones venían subiendo, venían haciendo récord histórico casi todas las semanas desde los últimos meses, y ahora empezamos a ver esto. Por ahora, por supuesto, nada para preocuparse, porque la verdad que si es justamente por el tema de que el dato de inflación le da justificación a la Reserva Federal para postergar la baja una reunión más, la verdad que no cambia demasiado, pero es algo a monitorizar justamente por cosas como las que les comentaba la semana pasada. O sea, yo digo, yo estoy haciendo valuaciones de empresas y salvo en el sector tecnológico, salvo en Tesla, salvo en Visa, salvo en Meta, salvo en Google, seguro se me va a escapar alguna, salvo en Microsoft, en Amazon. O sea, después no estoy encontrando valor, no estoy encontrando mucha subvaluación en otros sectores. A Apple la saqué momentáneamente de toda esta lista de empresas de las que hablo, porque esta semana la verdad que me sorprendió, recuperó, tuvo un día de una suba interesante, el día de ayer jueves, y digo, estoy esperando el balance de Apple, ya que es una empresa tan importante, digo, estoy esperando el balance, que creo que es en 2 semanas, si mal no recuerdo, es en 2 semanas, para actualizar la evaluación de Apple, a ver qué le está pasando a la compañía, a ver si puedo hacer una evaluación que más o menos me permita detectar algo de subvaluación. Pues ya, como les comentaba la vez pasada, estoy haciendo evaluaciones de empresas de otros sectores y soy sincero, no es que encontré empresas caras, por ahí sí, como les comentaba, Eli Lilly, que aún así hay clientes que la tienen y no les he recomendado venderla porque tampoco es que encontré algo burbuja, digamos. O sea, sí uno dice, a ver, esta empresa podría estar cara en este escenario, pero la verdad es que es probable que yo no esté viendo algo que el mercado ve. Entonces, cuando la sobrevaluación no es tan grande, bueno, uno la mantiene. De eso habla bastante Damodaran, no me acuerdo la verdad en qué video, pero porque generalmente no tiene videos al respecto, sino que lo va contando cuando va haciendo las evaluaciones de otras empresas. Él dice justamente que si él evalúa una compañía y la encuentra, o sea, que él evalúa una empresa que tiene fuertes ventajas competitivas, que tiene mercados en expansión y la evaluación le da prácticamente igual que el precio que tiene en el mercado, él dice, yo si tengo margen en mi portafolio para incluirla, la incluyo, porque lo que dice, me sirve para diversificar, es una empresa sólida, no la estoy comprando cara, tampoco la estoy comprando barata y le doy margen a la compañía para que me sorprenda. Yo les comentaba la semana pasada el tema de Ferrari, que ahora ya cotiza como CDR, que a mí me pasó exactamente eso con Ferrari. Actualmente es como que necesitaría pegarle otra revisión, veré si lo hago esta semana, porque es una empresa con fuertes ventajas competitivas, que está en expansión, que tiene una presencia de marca brutal y que hice la evaluación y me dio exactamente el precio en el mercado. Entonces, por ahí, si una persona me dice, bueno, yo voy a comprar ahora Ferrari, no lo vería tan mal, porque a pesar de que no me da barata, me da acorde, me da bastante bien, digo, bueno, podríamos decir que compro con una expectativa de que la propia empresa me sorprenda, porque además al tener fuertes ventajas competitivas tiene altos márgenes de rentabilidad y con lo cual con que te sorprenda en un 1% más de ventas de las que vos proyectaste en el descuento de flujo de fondos, ya para el precio de la acción puede significar bastante. Entonces, pero después en el resto no estaba encontrando muchas subvaluaciones. Entonces, digo, sigo sesgado hacia el sector tecnológico y me viene bastante bien. O sea, si el mercado quiere hacer una corrección, una toma de ganancia, viene bastante bien. Yo sé que a ninguno nos gusta ver que baje el valor de nuestro portafolio, pero solamente debería disgustarnos
que haya una corrección de mercado y que baje el valor de nuestro portafolio en los casos en los que justo estemos con algún gasto y necesitemos tener que salir a vender. O sea, solamente ahí. Después en el resto, a ver, si yo no pienso vender las acciones que tengo, si yo creo que las empresas que tengo son buenas, que tienen fuertes ventajas competitivas, que tienen altos márgenes de rentabilidad, que tienen gerentes muy competentes, que tienen una industria que está en expansión, ¿por qué me voy a sentir mal si el mercado hace una toma de ganancia, una corrección? Si el mercado, no sé, baja un 10% o un 5% de donde está ahora, y yo tengo un buen portafolio con empresas sólidas y tengo liquidez, bueno, puedo aprovecharlo como posibilidad de compra. No debería sentirme emocionalmente mal porque no estoy pensando en vender ahora y justamente el mercado me está dando la posibilidad, gracias a problemas o preocupaciones temporales, me está dando la posibilidad de hacerme de empresas de buena calidad y con proyección a futuro a valuaciones más bajas. Entonces, a ver, yo me pregunto, a ver, puede que entonces que estemos iniciando una toma de ganancia, una corrección de mercado. A ver, la verdad es que siempre eso es posible debido a que este tipo de movimientos bajistas, temporales, de corto plazo, suelen comenzar de manera repentina y a veces sin una causa clara. Obviamente que en este caso sí veríamos la causa como el hecho de que la Reserva Federal está postergando cada vez más las bajas de tasa de interés, entonces eso al mercado no le gusta. Creería que eso fue más o menos, cuando vemos un poco la principal corrección de mercado, que fue esta que tuvimos el año pasado, la única causa que yo puedo detectarle a esta fue que justamente el mercado estaba como empezando a temer que la Reserva Federal, que tiene las tasas hoy de 5.25, 5.50, siguiera subiendo las tasas de interés. Hubo por un momento, capaz que por los datos de inflación, capaz que por otras cosas, rumores así, o sea, dichos, especulaciones de que la Reserva Federal podría no detenerse en la zona de 5.25, 5.50 y que iba a seguir subiendo, y eso provocó estos 3 meses de corrección de mercado. Veremos ahora si ocurre algo similar. En ese caso, como digo, o sea, en ese caso sí estaríamos hablando de una corrección de mercado que arranca con una causa, pero no siempre es así. A veces las correcciones de mercado arrancan o sea, con algunas potenciales causas que no se llegan a detectar porque no son, la verdad, que muy contundentes en cuanto a los efectos que puede tener. O sea, y la verdad es que eso, o sea, uno tiene que analizar, a ver, esta causa a la cual se le está atribuyendo, por ejemplo, un movimiento correctivo de mercado. A ver, esta causa tiene la capacidad de provocar un deterioro en la actividad económica de Estados Unidos. O sea, tiene la capacidad de deteriorar los fundamentos de las empresas más importantes del mercado. O sea, tiene la capacidad para deteriorar la solvencia financiera, por ejemplo, de Estados Unidos. Bueno, si la respuesta es no, entonces estoy ante una corrección temporal de mercado, porque si no hay una destrucción de fundamentos, no debería ser algo que dure más allá de un par de meses. O sea, generalmente vieron las correcciones duran 1 mes a 3 meses más o menos. Creo que la del año pasado se prolongó un poquitito más, pero estuvo ahí más o menos en los 3 meses. Y bueno, si nos retrotraemos hasta 2022, ahí podemos encontrar cuáles fueron las causas y podemos analizar bien eso. Yo creo que el mercado bajista de 2022 tuvo bastante de emocional, pero no hay manera de negar que también tuvo un componente muy fuerte de fundamentos. Porque el tema de los precios del petróleo, la invasión a Ucrania, bueno, eso afectó bastante a Europa. Generó obviamente preocupación en todo el mundo, y eso seguramente habrá afectado a decisiones de inversión que en otros casos se hubieran hecho sin problema. Pero cuando miramos los fundamentos de las empresas de Estados Unidos, tampoco es que se han deteriorado tanto. Por eso es que el mercado en 2022 nos dio tremendas oportunidades de inversión en empresas como Meta, por supuesto, pero en general en todas las tecnológicas pasó lo mismo, ¿no? O sea, en Microsoft, en Tesla, en Amazon, por supuesto. O sea, en general en todo, incluso en empresas muy sólidas como Visa, por ejemplo, el mercado nos dio bastante oportunidades para aprovechar empresas de muy buena calidad a muy bajos precios. Pero a ver, sea como sea,
como yo, al menos yo, no noto en este momento un deterioro real de los fundamentos de las empresas ni de la economía estadounidense en particular, ni tampoco de la economía del mundo en general, la verdad que no me queda otra más que concluir que en cualquier movimiento correctivo que pueda venir, porque la Fed decida postergar la baja de tasas para, en vez de iniciar en julio, que inicie en septiembre, o sea, un mes por encima del 31 de julio la reunión, o sea, un mes y medio más o menos, porque se reúnen cada 6 semanas. Entonces, la verdad que tengo que concluir que cualquier movimiento correctivo que pueda llegar a venir, porque la Fed ha decidido postergar una baja, va a ser causado principalmente por sentimiento inversor, o sea que no va a ser causado por un deterioro de los fundamentos, más aún cuando las empresas más sólidas, las empresas hacia las cuales yo estoy más inclinado, que son las tecnológicas, no dependen tanto de las tasas de interés para financiarse, para poder conseguir dinero en el mercado. Así que bueno, veremos a ver entonces qué ocurre dentro de 2 semanas, porque ya está empezando la temporada de balances, pero dentro de 2 semanas es cuando tenemos el punto más álgido, el punto más caliente de la temporada de balance con las principales empresas reportando. Y bueno, ahí teniendo en cuenta que justamente ese es el momento donde la realidad de la empresa que se plasma en los balances se encuentra con las expectativas que están siendo descontadas en los precios. Así que ahí donde se produce ese choque, vamos a tener seguramente los fundamentos para ver si efectivamente hay justificación para que las acciones entren en algún proceso correctivo temporal o que alcancen nuevos récords históricos. Así que, como dije, la verdad que si arranca algún tipo de movimiento correctivo no me voy a quejar. Solamente si tuviera que vender tendría que estar, no sé si decir preocupado, pero bueno, lamentándome un poco. Pero la verdad que vuelvo siempre al mismo patrón de análisis, ¿no? Cuando empieza algún movimiento correctivo, como pasó, o sea, seguramente si alguno ve los videos de aquel momento, habré dicho algo parecido a lo que digo ahora, donde uno dice, bueno, arranca un movimiento, puede ser que arranque un movimiento correctivo, bueno, digo, o sea, se están deteriorando por alguna razón los fundamentos de las empresas, cambia en algo, cambian mucho los fundamentos si es que la Reserva Federal posterga una vez más, una reunión más las tasas de interés. Está bien, uno me puede decir, bueno, por ahora se cree que que lo va a postergar una reunión. Si la inflación sigue acelerándose, o sea, si se resiste a la baja, puede ser que no tengamos ninguna baja en todo el año. Bueno, lo mismo entonces vale lo que decía la semana anterior, o sea, las acciones ya han demostrado que son capaces de subir y de subir bastante a lo largo de todo un proceso de suba de tasa de interés. Lo han hecho ahora, desde 2022, lo han hecho a lo largo del periodo 2003-2007, lo han hecho a lo largo del periodo 1996-2000, o sea, ya han demostrado, y sin lugar a duda en la década de los 80 también lo hicieron, así que digamos, no hay ninguna razón para creer que el hecho de que la Reserva Federal postergue la baja de tasa o incluso que no haga ninguna baja de tasa durante todo este año vaya a ser causa de que se vuelva a iniciar un mercado bajista. Y obviamente no nos olvidemos que este es un año electoral. Dudo que Biden quiera llegar a las elecciones con un mercado cayendo, con un mercado de valores negativo durante este año, con los mercados financieros preocupados porque Trump va a poder capitalizar eso y ya sabemos que en este momento Trump tiene las de ganar. Así que Biden necesita también, no digamos que vaya a presionar a Powell, pero va a haber una especie de influencia ahí diciéndole, bueno, a ver, porque imagínense que si miramos acá y decimos, bueno, la baja de tasa se posterga al 18 de septiembre, después la próxima reunión es directamente la semana de las elecciones, el 7 de noviembre. Entonces ya ahí son justamente las elecciones. Entonces es como que si las empieza a bajar acá en septiembre, va a estar ahí un par de meses antes de las elecciones y por lo menos la gente va a llegar con la idea de que están bajando las tasas y posiblemente los mercados financieros estén subiendo porque puede pegar positivamente la baja de tasas. Así que ahí hay
otro factor más a tener en cuenta, el factor político, que nos hace pensar que difícilmente vamos a tener un 2024 sin ninguna baja de tasas. Así que veremos qué pasa ahora en las próximas semanas hasta que venga la temporada de balance. Por lo pronto no tengo ninguna preocupación con respecto a lo que esté pasando en Estados Unidos. Sí digo, me llama la atención que no esté pudiendo encontrar valor. Voy a seguir valuando empresas de otros sectores hasta que salga el balance de Apple. Pero mientras tanto me siento bastante cómodo con mi portafolio más sesgado hacia el sector tecnológico porque han dado muy buenos resultados y, siendo sincero, pasa eso. O sea, hago una evaluación de la compañía y no sé, en Meta, por ejemplo, me da que por debajo de $600 sigue estando subvaluada. En Visa también, yo ya la he mostrado, la evaluación de Visa. En Tesla obviamente también, pero también tiene que ver con todo lo que le han pegado a la compañía. En Google, bueno, Google ha tenido una muy buena recuperación. En Microsoft también, a pesar de que Microsoft también está en niveles de récords. Las ventajas competitivas que tiene son indiscutibles y lo bien que entiende Satya Nadella, o sea, el gerente, la gerencia en general de Microsoft, lo bien que entiende la industria y hacia dónde está yendo la industria es, pero para sacarte el sombrero. O sea, la verdad, ser socio de ese tipo, o sea, que vos seas accionista de una empresa que tiene gente tan competente, la verdad que te da mucha tranquilidad. Entonces, yo sigo con mi portafolio sesgado hacia esos sectores. Y después veremos. O sea, a ver, también la evaluación, bueno, también hice la evaluación de Costco, me acuerdo, que está en el sector de consumo básico. Y bueno, me volvió a pasar lo mismo. O sea, empresa de fuertes ventajas competitivas, en este caso, empresa del sector de consumo básico, o sea, saliendo ya del tecnológico. Pero la conclusión nuevamente fue esa. Es una empresa que no está cara, pero, o sea, el mercado, la verdad que, o sea, vamos a ver, yo creo que la tengo acá en favoritos. $731, o sea, está cotizando. Impresionante lo que subió, teniendo en cuenta lo que cotizaba hace apenas unos años. O sea, yo me fijo, hace muy poquito, cotizaba, sí, yo me acuerdo de eso, que cotizaba 2021, la empresa cotizaba $300, o sea, en 2020, bueno, después de la pandemia, obvio, cotizaba ahí a 200 y pico, $300, hoy está a 731, o sea, es una empresa de consumo básico con márgenes de rentabilidad bajísimos, está en zona de récord histórico. Entonces, con respecto a los clientes, cuando terminé de evaluar la compañía, les dije lo mismo, le digo, mirá, yo la verdad que no compraría a estos valores, pero tampoco en absoluto saldría a vender acciones de esta compañía, porque a pesar de eso, o sea, esta empresa me ha sorprendido y sigue sorprendiéndome. Entonces no hay razones para creer que la gerencia no sepa algo o sea, que yo no esté sabiendo. O sea, es muy probable que yo no sepa algo que la gerencia sí sabe y que van a llevar adelante, y eso le puede agregar más valor a la compañía, y que el mercado, que está compuesto por un gran conjunto de personas, sí esté descontando eso que yo no estoy viendo. Entonces, lo mismo que me pasa con Costco, me ha pasado con otras compañías. Entonces, ninguna de ellas ha estado excesivamente cara. Y ya saben lo que pasó la última vez que pensé que una empresa estaba excesivamente cara, que era Nvidia, y vieron lo que pasó. O sea que es como que esas malas experiencias, yo sé que dicen nadie se fundió por tomar ganancia, pero te duele igual. Entonces digo, bueno, antes de decir esta empresa está muy cara, vamos a analizarla más en profundidad. Y en las empresas tecnológicas estoy encontrando bastante valor, en otros sectores estoy encontrando como que el mercado está evaluándolas bastante bien, pero no estoy encontrando algo que esté excesivamente caro, salvo algunas empresas por ahí que ni siquiera cotizan acá en Argentina, pero que bueno, o sea, que sí puede ser que estén cara, pero puntualmente, si tuviera que referirme a CDRs, vuelvo a lo mismo. O sea, si yo tuviera que pensar en una empresa que creo que puede estar muy sobrevalorada, podría llegar a ser Nvidia, y así me fue, por creer que Nvidia estaba sobrevalorada. Entonces, digo, bueno, mirá, o sea, le digo, por ejemplo, hay algunos clientes que, por ejemplo, que no vendieron Nvidia a pesar de lo que yo les decía, y ellos tuvieron la razón, y hoy por hoy sigo hablando con ellos y le digo, bueno, mirá, o sea, yo creo que la empresa sigue estando sobrevalorada, pero viste lo que pasó anteriormente, así que esta empresa puede seguir sorprendiéndonos. En algún momento, como ya lo hemos comentado, en algún momento va a pasar.
que va a venir un balance, de Nvidia en particular, que va a estar por encima, o sea, que va a estar por debajo de lo esperado, y ahí tal vez se inicie algún ciclo opuesto con esta compañía, y ahí posiblemente podamos encontrarla en algún momento subvaluada, pero bueno, por ahora yo no lo estoy viendo. Digamos, de todas las empresas tecnológicas es la única que yo veo sobrevalorada, pero ya aprendí mi lección del año pasado y de ninguna manera puedo decirle a alguien salía a vender esta compañía, porque claramente había mucha información que yo no estaba teniendo, que cuando salió a la luz demostró que $400, que era el precio al que yo la había vendido, era excesivamente barato. Entonces, ¿por qué no podría estar pasando lo mismo, por ejemplo, en Ferrari, en Costco, en otra de las empresas que he ido evaluando? En Globan también me pasó, por ejemplo, que Globan es tecnológica, pero me pasó algo parecido también al valorizarla. No encontré una gran subvaluación, pero tampoco una excesiva sobrevaloración. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, eso es lo que me está pasando actualmente en el mercado, con lo cual, y bueno, más o menos el portafolio sigue sesgado hacia lo tecnológico, y creo que ahí es donde todavía, y mientras las tasas se mantengan altas seguro va a ser así, que es donde todavía hay más valor por conseguir. Bueno, entonces terminada la parte de Estados Unidos, vamos a pasar ahora a Argentina. Justo me estaba acordando, con Mercado Libre no me pasó eso. Con Mercado Libre sí encontré subvaluación. En Globan no, pero en Mercado Libre sí encontré subvaluación, sobre todo por lo que ha bajado la empresa durante este año. Así que con Mercado Libre sí podría decir que está dentro del grupo de las tecnológicas subvaloradas, o sea que tienen valor potencial por delante. Aunque en la evaluación de Mercado Libre obviamente hay que tener en cuenta un poco el riesgo país, o sea, es una evaluación que tiene características propias porque es una empresa latinoamericana, pero aún así aplicándole el descuento de riesgo país, que bueno, eso da para hablar mucho. No debería nunca aplicarse el factor de riesgo país, porque imagínense hoy Argentina, está bien, Argentina bajó mucho el riesgo país, pero estamos hablando de 1100 puntos, 1200 puntos, que sería un 12% más de costo de capital. A pesar de que no se debe, eso no se debe aplicar de manera directa, eso lo explica muy bien el libro de McKinsey. Aún así, si uno le aplica un 2-3%, que sería lógico, de riesgo país, Mercado Libre luce, la verdad que luce subvaluada. La verdad que hay como una subvaluación, digamos, podríamos decir que está barata, está interesante, pero es una empresa latinoamericana, por lo tanto bastante más volátil de lo que podemos estar acostumbrados con CEAR de empresas de Estados Unidos. Y ahora sí podemos pasar a Argentina. Bueno, podría ver el Merval en dólares, pues la verdad que, a ver, las acciones argentinas tuvieron una semana movida, bastante movida, pero vi con varias bajas. O sea, a ver, lo que pasó en realidad fue que subió la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces yo miro acá y digo, bueno, a ver, la semana, miro por ejemplo, no sé, Transportadoras del Sur, ¿no? O sea, semana negativa. Miro Pampa Energía, por ejemplo, semana negativa. Y después miro en dólares, bueno, Autopista del Sol, por ejemplo, que me encanta, es una semana neutra. Y cuando miro, o sea, Edenor, por ejemplo, también Edenor es una de las que más subvaluada está acá en Argentina. También semana bastante negativa, bastante volátil, todavía le queda bastante para recuperar a Edenor. Si me fijo en dólares, todavía le queda mucho a Edenor para recuperar el récord histórico de aquel momento, más o menos. Si me fijo, a ver, estoy pensando en un 220% más o menos. Pero a ver, si me fijo, vamos a ver el gráfico de las acciones argentinas con el índice, así hacemos un comparativo un poco más grande. Hace bastante que no lo muestro pero a ver, concretamente, si yo tengo que pensar acciones argentinas que han bajado, por ejemplo, si yo miro los bonos, vamos a la página de bonistas, vemos que el AL30 había llegado a $59 y bajó $5 durante esta semana. Entonces da para pensar, uno dice, che, está pasando algo, hay algo de lo que no nos enteramos. No, la verdad que digo, lo único que pasó fue que subió la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos. O sea, con el dato de inflación viniendo más alto de lo esperado, o sea, se descuenta
que la inflación va a estar persistentemente más alta de lo que el mercado estaba descontando, y como el bono del tesoro a largo plazo tiene que compensarte por la inflación promedio de largo plazo, si el dato de inflación te está mostrando que la inflación actual va a estar alta durante una mayor parte de tiempo, lo que va a pasar con la tasa de los bonos largos, porque la tasa de los bonos cortos no va a variar mucho porque está muy ligada a la Reserva Federal, pero la tasa de los bonos largos, que debería descontar la inflación esperada promedio anual para los próximos 5 o 10 años, imposible, pero bueno, o sea, el mercado hace lo que puede, esa tasa del bono debería estar compensándote por esa inflación. Y si la expectativa pasa a ser de que la inflación va a estar un poco más alta durante más tiempo, bueno, tiene sentido entonces que suba la tasa, o sea, que suba la tasa del bono del tesoro a 10 años, con lo cual cae su cotización, y si sube la tasa del bono a 10 años, el mercado dice, bueno, este precio ya no me compensa, entonces vendo estos bonos, o sea, cae el precio de los bonos para aumentar el rendimiento y que el rendimiento sea un poco más acorde a la inflación esperada. Si eso pasa, obviamente que todo el resto de los bonos se acomoda también al comportamiento que está teniendo el bono de Estados Unidos. Entonces, si el bono de Estados Unidos cae de precio para que su tasa se ajuste a una mayor inflación esperada, caen por supuesto otros bonos de mercado desarrollado y por supuesto también los bonos de mercado emergente como Argentina. Yo sé que Argentina está catalogada como país de frontera, pero bueno, digamos que nos autopercibimos porque nuestro espíritu es de mercado emergente. Así que esta semana los bonos tuvieron una corrección bastante importante y por supuesto si los bonos bajaron, las acciones por supuesto también bajaron, porque la baja de los bonos también aumenta el riesgo país y sabemos que hay una relación bastante inversa entre riesgo país y Merval en dólares. Entonces, o sea, toda la baja que vimos en bonos durante esta semana no deberíamos atribuirla a que el gobierno de Milei está dando señales de que los bonos no se van a pagar o que hay dudas de que pueden juntar los dólares para poder pagarlo. O sea, no deberíamos atribuirlo a eso porque el gobierno no ha dado ninguna señal. Todo lo contrario, o sea, las reservas del Banco Central en este momento están empezando a ser positivas. O sea, Milei arrancó con menos 11.000 millones de dólares de reservas líquidas netas. Hoy ya está prácticamente en cero y un poco positivo y todavía no arrancó la parte más fuerte de la liquidación de la soja, con lo cual se espera que el gobierno ahí acumule dólares no solo para pagar los próximos cupones de julio, sino además para seguir garantizando la solvencia intertemporal de esos bonos y que se paguen todos los bonos. Así que nuevamente, ¿no? O sea, no deberíamos atribuir esto a algo malo del gobierno, sino a algo que simplemente pasa a nivel global. O sea, sube la tasa de los bonos del tesoro, del tesoro de Estados Unidos, por lo tanto suben también las tasas de todos los otros bonos y la de los emergentes suben más. O sea, por lo tanto la caída del precio de los bonos de mercados emergentes es mayor a la de los bonos de mercado desarrollado, porque somos países más riesgosos, obviamente. Bueno, acá volvemos otra vez a este gráfico muy colorido. Esperemos a ver que cargue. A ver, hasta que me cargue los datos de 2018. Ahí vamos. Muy bien, vamos a ver por acá. Más o menos. Sí, más o menos acá para ir viendo. Tampoco es cuestión de ser tan preciso. Pero bueno, más o menos ahí. Más o menos ahí. La verdad, una de las que más me sorprendió es Autopista del Sol. Impresionante, ahora tendría que volver al gráfico puntual de Autopista del Sol, pero fue una de las que más ha subido. Obviamente que tiene que ver con el ajuste de tarifas, pero también han habido ajustes de tarifas en otros rubros, en otras empresas, y no han subido tanto como Autopista del Sol. Vemos que ahora incluso, si yo más o menos lo comparo contra el máximo de 2018, vemos incluso que Autopista del Sol está por arriba de Transener. O sea que si yo tuviera ahora que recomendar por ahí algún cliente que va a armar o está aumentando posición en Argentina, tendría que pensar, bueno, distribuidora Gascuyana que está ahí, tal vez Edenor. Bueno, ya saben que Superville la sigo viendo siempre ahí porque siempre es la que me aparece más abajo, pero para un cliente que quiere invertir en Argentina y que quiere dentro del alto riesgo que es Argentina, tampoco ser un tipo súper especulativo, le digo, bueno, si querés comprarte Banco Macro o Galicia, pero tengo más preferencia por Banco Macro porque en cuanto a los activos de los bancos, el más sólido es
Banco Macro, aunque Galicia ahora con esto de que va a comprar las operaciones del HSBC, ahí se haría también con una buena cartera de activos. O sea que estamos ahí con dos bancos, por lo menos de los mejores de Argentina. En el caso mío, si tengo que buscar un cliente que quiere invertir en bancos y no ser algo excesivamente especulativo, prefiero principalmente Macro. Pero bueno, o sea, vemos que, vemos justamente que el Merval en dólares está acá y hay muchas empresas por debajo, pero tiene sentido porque el Merval está como muy sesgado, como pasa siempre con los índices de países emergentes. Hay un pequeño cúmulo de empresas que aglutinan bastante ponderación y bueno, vemos a YPF acá bastante arriba, vemos a Transportadora de Gas del Sur también bastante arriba, vemos a Pampa que no está arriba del índice pero está ahí nomás. Entonces vemos que estas tres empresas principalmente que ponderan bastante en el Merval tiran para arriba del índice y nos permiten a nosotros que podemos comprar empresas por ahí del panel general, empresas con menos volumen, aprovechar estas perlas, estas empresas que siguen estando subvaluadas para que eventualmente, si Argentina ya entra definitivamente en un ciclo alcista, con baja de la inflación. Bueno, hoy el dato de inflación la verdad que vino bastante bien, o sea, a ver, viene muy alto, horrible para lo que es un país normal, pero bastante bien para los escenarios que se barajaban para Argentina, ¿no? O sea, a pesar de que vino muy alto, la idea es que justamente la inflación de abril, si esto sigue así, va a venir ya por debajo del 10% y después veremos, pero ya muchos anuncian que con el componente de inflación tiene el mismo problema que estamos viendo en Estados Unidos, donde ahora está bajando fuerte, pero que eventualmente ese último tramo, hasta converger a valores mucho más bajos, se hace siempre un poco más difícil. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Nada más que en Estados Unidos está en valores de 3,5 y acá en Argentina vamos a estar, para cuando lleguemos a ese momento donde la inflación va a ir bajando cada vez un poco más lento, vamos a estar en valores capaz que de 5, 6, 7% mensual, ¿no? O sea, en Estados Unidos estamos hablando de 3,5 anual. Pero bueno, o sea, siempre con Argentina sabemos que las escalas son diferentes. No, o sea, pero por ejemplo, un fondo de inversión, no sé, llevar un fondo FIMA del Galicia, un superfondo del Santander, no tiene, por ahí por reglamento, por muchos requisitos de liquidez, no tiene la capacidad tal vez de ir e invertir o invertir fuerte tal vez en Autopista del Sol, por ejemplo, o en Distribuidoras Cuyana, por ejemplo, o bueno, en Edenor sí, porque Edenor es del panel Merval, pero hay empresas por ahí del panel general, Distribuidoras Cuyana, bueno, o sea, Autopista del Sol, después Metrogas, bueno, tendríamos que ver ahí también a ver qué está pasando. Teco es un tema, no la tengo analizada Teco, me interesaría mucho verlo, pero la verdad que no estoy teniendo tiempo para poder analizar qué pasa con Teco, qué pasa con Cablevisión también, que son empresas de las que están más rezagadas. Pero volviendo al tema de los fondos de inversión, o sea, los fondos de inversión que invierten en acciones argentinas están obligados por temas de reglamento, por temas de volumen, del volumen que manejan, a invertir, a hacer un portafolio diversificado en las principales compañías. Entonces tienen YPF, tienen Transportadora Gas del Sur, tienen Pampa, y por ahí no tienen otras empresas que estén más subvaluadas. Por ejemplo, Transportadora Gas del Norte, que la vemos ahí más o menos por la mitad. Pero claro, si yo tengo que pensar, digo, ¿qué me conviene? ¿Transportadora Gas del Norte o Transportadora Gas del Sur? Sin lugar a dudas me conviene comprar en este momento Transportadora Gas del Norte, que además de tener una posición financiera muy sólida, vemos que al tener menos volumen, y al no tener ADR tampoco, está relativamente más subvaluada. O sea, y vuelvo a repetir lo que suelo decir, o sea, en Argentina todo puede estar subvaluado si es que consideramos el escenario que creo que mostré dos informes para atrás, de los ingresos de las compañías subiendo, el costo de capital bajando, la rentabilidad aumentando. Entonces la cuestión es decir, bueno, si yo tengo que posicionarme ahora, si estoy agregando liquidez nueva, ¿a dónde me estoy posicionando? Bueno, creo que tiene bastante más sentido posicionarse en bancos, en Autopista del Sol, en Transener, en Mirgor. El tema con Mirgor es que también es una empresa que se la liga demasiado al régimen de Tierra del Fuego, y cuando uno desglosa los negocios de la compañía ya ve que hay muchos de sus ingresos que no están ligados a Tierra del Fuego, pero el mercado la sigue considerando ahí y no sabemos cuánto tiempo el mercado va a poder seguir considerándola. Pero bueno, en todo caso Edenor también, o sea, hay distribuidoras Cuyana también. Loma Negra, el problema que tiene Loma Negra es que el cemento no se puede exportar.
Entonces está totalmente ligado a la actividad interna, la actividad económica interna. Con la obra pública parada y con la economía en fuerte recesión, tiene sentido que eso afecta al negocio núcleo de la compañía, el principal negocio de la compañía. Entonces, pero si uno piensa en el país recuperándose económicamente, Milei supuestamente dijo que la suspensión de la obra pública era solo por un año, bueno, ahí podríamos llegar a pensar que esta empresa puede ser que tenga bastante valor latente. Así que bueno, hay valor por conseguir en empresas argentinas, y la ventaja que tenemos es que no tenemos por ahí que tener un portafolio así como puede tener un fondo de inversión, o sea, de las principales compañías que vemos que son de las que más se han recuperado con justa razón, sino que podemos aprovechar para armar un portafolio tal vez un poco más concentrado de lo que podría ser un fondo de inversión, y de esa manera podemos ganarle en rendimiento. Si las cosas salen bien, podemos ganarle incluso en rendimiento a los fondos de inversión, siempre y cuando, por supuesto, tengamos un portafolio diversificado y seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Nunca nos olvidemos, las acciones argentinas y los bonos argentinos son instrumentos de alto riesgo, alta volatilidad. Hoy por ahí los bonos argentinos podríamos considerarlos más de un riesgo, sí, es un alto riesgo, pero ya mucho más moderado, mucho más mesurado. Pero las acciones argentinas siguen siendo alto riesgo, y por lo tanto solamente los inversores dispuestos a tolerar esos niveles de volatilidad tienen que hacer un portafolio que incluya este tipo de activos, y pensando siempre, por supuesto, más de un año. O sea, una persona que compra acciones no puede pensar en horizontes temporales menores a un año. No tiene sentido, estás comprando una porción de una compañía. ¿Cuánto puede cambiar una compañía en 2 meses? ¿En 3 meses? Sí, obviamente, si justo cierra un super contrato o saca un superproducto. Si vos sos Apple en enero del 2007 y estás sacando el iPhone, y sí, capaz que en un mes, 2 meses cambiaste mucho, pero justo porque capitalizaste un montón de esfuerzo de investigación y desarrollo que tuviste implementando durante años. Pero generalmente no pasa eso. Generalmente la marcha de las compañías es mucho más gradual. Entonces, cuando uno compra acciones de una compañía, siempre tiene que estar pensando más en periodo de como mínimo un año, para darle tiempo a la compañía de que sus negocios vayan dando sus frutos. Entonces, para inversores de alto riesgo, obviamente que se nota que si tenemos ese escenario de la inflación ya bajando, estabilizándose la economía y produciéndose algún rebote económico, y esperemos que en algún momento una expansión económica, una recuperación del salario real, una mayor estabilidad financiera, por supuesto también, los bonos que se pagan, el riesgo país bajando. En ese caso, si tenemos ese escenario, las acciones argentinas tienen bastante valor para darle a nuestro portafolio. Si no creemos que al gobierno le va a ir bien, si no creemos que las cosas van a salir bien, entonces no tiene sentido que tengamos acciones argentinas, más vale vayamos directamente a CDRs o a obligaciones negociables. Porque con respecto a los bonos, también dependiendo de los escenarios que planteemos para los bonos, tenemos bastante valor para sacarle a los bonos. Vemos ahora, bueno, con la baja que han tenido los bonos durante esta semana, hay oportunidades bastante más interesantes también con los bonos. Y acá es importante, yo lo hablaba un poco la semana pasada, acá es importante ver qué escenario futuro planteamos. Yo lo hacía la semana pasada con esta curva de tasas que está acá en bonistas.com. Esta semana me traje mi propia curva para plantear diferentes escenarios. O sea, esta es la curva actual de bonos argentinos. Vemos que a pesar de que tiene esta forma extraña, en realidad es una curva que está invertida. Vemos que los bonos cortos rinden más que los bonos largos. Entonces acá viene mi escenario futuro, y depende del escenario futuro que yo plantee, resulta el bono en el que me va a convenir estar. Incluso no sé si invertir dinero nuevo, o si no también ya los bonos que tengo comprados, por ahí pasarme a otro bono si es que por ahí no tengo tanta tenencia. Pero acá está la clave. Yo acá en rojo y en verde planteé 2 escenarios posibles. O sea, el primer escenario, que sería el de la línea roja, sería considerar que las tasas en Argentina, las tasas que pagan los bonos, van a bajar. Por lo tanto, las cotizaciones de los bonos argentinos van a seguir subiendo, porque dependen de que el gobierno los pague. Y si el gobierno argentino los paga, estas tasas son muy altas para bonos que son performing, como le dicen. O sea, son bonos que
que son pagables, o sea que el emisor los va a pagar. Entonces, estas tasas, sin lugar a duda, van a bajar. El tema es de qué manera van a bajar. Si yo creo que van a bajar y la curva se va a mantener invertida, como plantea acá el escenario de la línea roja, si yo planteo esto, me conviene estar posicionado en AL35. ¿Por qué? Por la mayor duration que tiene. O sea, ya saben que según la teoría de los bonos, más o menos aproximadamente, cuando hay desplazamientos de la curva, yo quiero saber cuánto se puede llegar a desplazar la cotización, yo lo que puedo hacer es muy a ojo, porque la verdad que para movimientos grandes de la curva tampoco funciona tanto, pero más o menos lo que yo puedo hacer es multiplicar el porcentaje de baja, por ejemplo, que va a tener acá la TIR, multiplicarlo por la duration. Entonces yo lo que veo acá es que más o menos ahora está en 16 y pico, ponerle 16,5 más o menos puede estar la TIR de la L35. Entonces yo lo que puedo decir es que por cada 1% que baje la TIR de la L35, en promedio aproximadamente más o menos la cotización de la L35 debería estar subiendo un 5,51%, más o menos. No es así, pero más o menos me da una idea. Claro, ¿qué es lo que pasa? El L30 está acá arriba. Entonces yo puedo suponer que, si yo pienso así, el L35 se va a mover de acá a acá, pero el L30 se va a mover de acá a acá. Sí, claro, pero la duration de la L30 es 2,18. O sea que por cada 1% que baje la TIR va a subir 2% más o menos, un poco más la cotización. Entonces si yo asumo esto, si yo asumo este escenario, que la curva se va a desplazar hacia abajo pero se va a mantener invertida, acá me conviene más que nada comprar bonos largos, porque el desplazamiento, acá suponemos que el desplazamiento va a ser equivalente, o sea que esto, o sea, cuando suponemos desplazamientos equivalentes de la curva, lo que suponemos es que todo va a bajar igual. Claro, si yo digo, si toda la curva se va a desplazar un 3% para abajo, por ejemplo, o sea, bonos que rinden 17 van a pasar a rendir 14, por ejemplo, bonos que rinden, no sé, 23 van a pasar a rendir 20, por ejemplo, o sea, se desplaza 3% para abajo, por ejemplo, pero la forma de la curva no cambia. Obviamente, si yo pienso un desplazamiento equivalente en toda la curva hacia abajo, me conviene estar en el bono largo, porque voy a multiplicar por una duration bastante más grande, entonces la cotización del bono largo va a subir mucho más que la cotización del bono corto. Entonces, si yo pienso que este escenario es el más probable para Argentina, me conviene estar posicionado en AL35, porque uno me diría, ¿por qué no en la L41? Sí, también puede ser en la L41, pero por cuestiones de amortizaciones, de cupón, todo conviene el L35. Y el escenario cambia cuando yo supongo el escenario verde, de la línea verde. O sea, si yo supongo que las tasas van a bajar, pero que además de que las tasas van a bajar, la curva va a tener otra vez pendiente normal, que es lo normal en cualquier país que es solvente, porque lo lógico es que si yo voy a asumir más riesgo, porque el bono va a vencer acá mucho más adelante, tiene sentido que si yo voy a asumir acá más riesgo, porque el bono vence en 2035 en vez de vencer en el 2030, tiene sentido que vos me des más tasa, tiene sentido que vos me pagues más, que me rinda más un bono largo a un bono corto. Entonces, yo creo que ese es el escenario al que vamos, o sea, es el escenario lógico. ¿Por qué? Porque si uno dice, si los bonos son pagables, si los bonos son solventes, entonces no tiene sentido que un bono corto me rinda más que un bono largo. O sea, porque el bono es pagable. O sea, si yo voy a asumir más riesgo, debo ser más recompensado. Si yo voy a asumir 5 años más de riesgo, o sea, o una duration bastante más grande, porque me compro el 35 y no me compro el 30, merezco ser recompensado. En este momento, la TIR de la L35 es menor que la TIR del AL30. Entonces esta es una situación anormal. Entonces yo puedo pensar que la curva se va a desplazar y se va a mantener la forma, o pienso que se va a desplazar la curva hacia abajo, pero la pendiente va a cambiar y va a volver a ser normal. Pero claro, si yo pienso esto, antes de que la curva vuelva a ser normal, tiene que ponerse plana. En algún momento el pasaje de invertida a curva normal, en algún momento pasa por el escenario de curva totalmente plana. Y acá los chicos de 1816, que hacen unos informes espectaculares sobre bonos, hicieron esta tablita, donde ellos obviamente hacen bastantes supuestos. Ellos toman desde el 10 del 4 del 24 al 10 del 4 del 25, o sea que acá hay 2 cupones, o sea, estamos hablando de que acá en estos rendimientos están incluidos
ve que dice incluye los pagos de enero del 25, o sea, está incluyendo los pagos de mediados de este año y de principio del año que viene. Entonces ellos dicen, suponiendo que la curva se va a volver a poner plana. Acá están suponiendo una curva que se pone plana en 14, plana en 13, plana en 12, plana en 11 y te van poniendo, ellos lo hacen con los GD pero con los ALs es básicamente lo mismo. Entonces ellos acá te ponen el potencial de suba que tiene la cotización del bono en los diferentes escenarios. Si yo tomo este escenario, yo por ejemplo voy a estar suponiendo que la curva se va a poner plana en una TIR del 14%. Entonces yendo a este escenario, yo estaría suponiendo que toda esta curva se va a desplazar hacia abajo, pero estos van a bajar, las TIR van a bajar más todavía, con lo cual la cotización va a subir más y se van a estabilizar, o sea, no es que se van a estabilizar, se van a poner plana acá. O sea, la idea es, como ellos plantean, por ejemplo, acá en este escenario, es que se va a poner plana en el 14. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pasa si se pone acá plana en el 14? Y uno supone que si se pone plana en el 14, la idea es que después los bonos cortos sigan bajando la TIR, con lo cual la cotización sigan subiendo. Pero acá obviamente ellos no plantean ese escenario, plantean solamente la curva plana. Entonces acá uno ve que si uno plantea una curva plana en 14, los bonos en los que más le conviene a uno estar posicionado son los bonos cortos, GD o AL, AL29, AL30, que tienen esta proyección de suba hacia adelante, teniendo en cuenta que ellos toman como final, como fecha de venta, digamos, el 10 del 4 del 25. Pero fíjense que a medida que va bajando, a medida que nos ponemos más optimistas, fíjense que el 35 es el que cobra más relevancia. Cuando vamos a escenarios cada vez más bajos, donde suponemos que la curva se va a poner plana, pero cada vez más abajo, lo que vemos es que cada vez se va sesgando hacia bonos cada vez más largos. Obviamente que estos escenarios son, a mi juicio, irreales. Si llegan a pasar, van a ser ya escenarios de preocupación, de pensar en burbuja, con lo cual para mí la estrategia más sensata para bonos argentinos en este momento sería, bueno, si uno quiere tener varios bonos que tenga el AL30 y el 35, está perfecto. Si uno quiere tener sus bonos, su portafolio de bonos sesgado hacia un cierto sector de la curva, yo creo que si uno cree que el escenario más probable es el de la línea verde, que yo creo que va a ser ese, le convendría tener su portafolio más inclinado hacia bonos cortos, AL29, AL30, y cuando ya veamos tasas por acá, por la zona del 14%, ahí convendría hacer una rotación de portafolio, un rebalanceo de portafolio y sesgar el portafolio, inclinar el portafolio más hacia el AE38, AL35, porque si de acá para adelante se producen más bajas, o sea, y de una TIR del 14 vamos a un 13, vamos a un 12, y los bonos cortos ya han bajado acá básicamente todo lo que tenían para bajar, estos bonos son los que más tienen para ganar, porque por cada 1% que bajen o cada 0,1% que bajen de TIR, más nos va a repercutir favorablemente en la cotización. Ahí obviamente después tenemos que pensar escenarios para el año que viene, bueno, habría que ver las elecciones del año que viene, como máximo ver el 2027, pero ya estamos yendo demasiado lejos. Así que esta es, en este caso, mi estrategia para los bonos argentinos. Acá estamos hablando ya de un riesgo bastante más moderado, a pesar de que estemos pensando en bonos argentinos. Si hablamos de acciones argentinas, siempre por supuesto es alto riesgo, mínimo un año de tenencia, de ser posible portafolios diversificados. Si quieren sesgarlo hacia empresas por ahí del panel general, hay oportunidades interesantes para obtener buenas rentabilidades ahí, si uno está dispuesto a asumir el riesgo y a aguantar el horizonte temporal necesario. Así que tenemos en Argentina todavía bastante, o sea, a pesar de todo lo que ha subido, tenemos oportunidades todavía que podemos llegar a aprovechar. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.